amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Una sabrosura conversar con nuestros amigos, como digo yo siempre, como una hormiga en una tapa de dulce. Hoy continuamos nuestro programa, porque siempre tenemos muchos programas con estos amigos acerca de lo que es la historia de San Carlos. Y tenemos, bueno, básicamente nos hemos reunido alrededor de este libro que ha escrito nuestro amigo Norman Rodríguez Chávez, de la villa a la bajura. Ya teníamos, si ustedes conocen, la villa que usted no conoció. Ese es su primer libro, que es súper agotado, ¿verdad? Y ahora tenemos este otro. Ojalá que ustedes tengan la oportunidad, no solo por leerlo. Yo le puedo prestar ese libro a alguien que no prestó libros, pero le podía prestar y me lo devuelve. Y si se quedó sin esa historia, en vez de ustedes tienen el libro en su casa, lo conservan por generaciones, lo disfruta la familia y es parte de lo que uno tiene que tener en la biblioteca, buenos libros. Y esta es la historia de San Carlos, real, fidedigna, contada por sus protagonistas, recogida por don Norman, todo una historia interesante de cómo es que se hace un libro de estos. Entonces nosotros aquí nos reunimos, él me trae de invitados a dos amigos también, que es una sabrosura tenerlos aquí, que tenemos allá a don Ramón Hidalgo, ¿verdad? A mi izquierda, aquí tenemos a don Genaro Rojas y bueno, don Norman Rodríguez, que es el que nos aglutina. Estamos alrededor de él, reunidos en el día de hoy. Hemos hablado de tantísimas cosas y tantas nos quedan en el tintero. Don Norman, nunca vamos a terminar, ¿verdad? No. Y a mí, es más, regáleme un chancecito, porque no ve que es que me acordé ahora. Usted me preguntaba que si hacer este libro implicó entrevistar a mucha gente y así fue. Y un caso que no quiero que se me olvide es el de don Víctor Julio Salas. Él es hijo de don Juan Mercedes Matamoros, ¿verdad? Nada más que no fue reconocido. Pero don Víctor Julio es de una información que tiene 92 años, una claridad, es muy lúcido. Y una semana antes de verlo a él, me dice un muchacho, fui a dejar unos libros a Frank, un muchacho que administra la canasta básica, y le dejé los libros ahí, bueno, y me dice, por cierto, vea señor, antes de irse me dice, vea señor, no será posible, yo vivo aquí por el rumbo de Cedral, arriba, no será posible que usted me consiga la historia del puente de Casa. ¿Usted sabe algo de eso? No. Pues me voy con don Víctor Julio una semana después y ya me va contando. Resulta que Puente de Casa era un puente con portones a la entrada y a la salida, y en sus cerchas había unas tablas, entonces la gente metía el ganado ahí arriba. La gente dice, pero qué vagos, ¿por qué no llegaban a la villa? No, es que llegar de Florencia a la villa con arriando ganado, camino de selva, que era casi un trillo, era una odisea. Entonces cuando la gente llegaba a Puente Casa ya era de noche, cansadísimos, y entonces metían el ganado y cerraban los portones y dormían encima. Bueno, ¿quién construyó esto? Los hermanos Quesada, don Baltasar, don Nicanor, y se me escapa el otro hermano. Pero bueno, yo creía que ya con eso, y lo pusimos en el relato, y dije, qué interesante, ¿verdad? Pues yo creo que Dios es tan bueno que siempre nos da, esto de la historia es como un rompecabezas, ¿verdad? Una persona nos da un cuadrito, y a los días vuelvo a ver a don Ramón, después de muchos años, a don Ramón Hidalgo, y me dice, a mí me contaba don Raúl, mi papá, ¿verdad? Decía él, que ahí en Puente Casa había una casita extra, donde vivía un señor que era el que cobraba los impuestos del ganado de los chiles, del ganado nicaragüense que entraba a la zona. Y entonces era algo, yo digo, mira, otra persona me dice esto, qué interesante. Y me contaba, estuve ahí en la vela de la mamá de don Jorge Rolando Molina. Y él me decía, mire, la ruta de la riada, se llamaba la ruta del arreo, dice. Esa ruta la hicieron los Quesada y el gobierno les pagó por hacerla, dice. Qué interesante. Entonces que ahora entiendo por qué los Quesada mismo hicieron el puente de Casa, ¿verdad? Bueno, fabuloso. Y entonces, en esto del libro, ahora hablando con don Ramón, yo dije, lástima que no hay una tecnología que le permita a uno insertar el montón de cosas que él me ha dado, ¿verdad? Como me las dio en su momento
Genaro, don Genaro, y entonces no creo que se me fuera esto, porque también con él fue que comencé a saber que, por ejemplo, el primer piloto que llegó aquí a donde está la Guacamaya, por ahí, por ese rumbo, ahí estaba el primer aeropuerto, por ahí, por donde está el siglo XXI, toda esa recta, ¿verdad? Dice que ahí cayó un avioncito, probablemente en los 30, 35, por ahí me imagino, yo no sé, ustedes me corrigen, y dice que llegar ahí era una cosa terrible, porque había muchas maneas, mucho barreal desde Ciudad Quesada. Pues dice que cuando llegó ese avión, el piloto era mexicano, de apellido Pue, y dice que había más gente, que nunca en la vida había visto el pueblo, más gente reunida hasta ese momento, más gente que en un turno llegó a ver ese primer avión. Fue un espectáculo que luego siguió viniendo hasta que al final se estableció una ruta comercial y el avión ya venía con cierta regularidad. Interesante. Claro, son cosas muy interesantes definitivamente, que uno, como usted dice, lo sabe como rompecabezas, porque yo, digamos, de Puente Casa, que me interesaba montones, porque ahí estaba este señor Rojas, ¿cómo era? Que se nos murió de más de 100 años. Don Rafael. Raquel Rojas. Yo Raquel lo entrevisté cuando cumplió 100 años, porque me pareció muy interesante. Después a 101 y 102 y 103 y 104, digo, oye, pero ese señor va un montón de años. Entonces él me contaba algunas cosas de ese Puente Casa. Pero sí, en lo que usted me dice, sí sabía que tenían como un tambito, o sea, como en la parte de arriba, ¿verdad? Ahí era donde se quedaban durmiendo. Hablábamos más que todo de los boyeros. Correcto. ¿Verdad? Que se quedaban ahí durmiendo, y que había una casa al lado, esa no sabía yo, la que cuenta don Ramón, que era donde se cobraba el tributo, pero había una casa de una señora que era la que les daba la comida, que era, digamos, que ellos llegaban, ese era un lugar de cesteo, o sea, ahí se cesteaba. Entonces correcto, en ese lugar había un cañal y de todo, se le daba caña a los bueyes y la señora le vendía la comida entonces había, hasta me había dicho el nombre. Estas son cosas que uno, ¿verdad?, debería apuntarles, de ese cesteo que existía ahí. Y también me dijeron que ese puente desapareció, que fue el que lo quitaron fue los Matamoros, porque pasaron equipos gigantescos de aquellos que llevaban allá, sí, los tachos para los ingenios. Entonces eran unos equipos tan grandísimos que entonces tuvieron que quitar el techo, quitaron el puente, ¿verdad?, y nunca lo volvieron a poner. Un detalle para que también no se me olvide: don Adolfo Chacón fue el que me contó mucho sobre los Chacón Obando, y el papá de él, don Juan Rafael, que yo lo conocí cuando en las giras que mi papá llevaba helados a vender por todo ese rumbo de la Bajura, y llegábamos hasta Boca de Arenal, y me contaba Adolfo que ellos se venían con el ganado. El camino por tierra había que hacerlo por Caño Negro, allá por Vueltecoper, por todos esos lados, porque no había puente en el río Copper, en el río Aguasarca, digamos, al final, ¿verdad? Y otros ríos, como aquel famoso puente del Diablo, que todo el mundo recuerda que era bien peligroso, al frente ahí de Caprique, Rojas. Pues resulta que dice Arnulfo que una vez venían con una carga, con un lote de ganado, y tuvieron que quedarse en Puente Casa, ya no daba, porque de Puente Casa, esas cuestas, para llegar a Ciudad Quesada era una odisea. Pues bien, dice que al llegar a Puente Casa pusieron el ganado allá a cestear, ¿sí es cierto? Ellos durmieron ahí, y al otro día les faltaba un novillo. Entonces se fueron a caminar y van viendo la huella del tigre. Y entonces ahí se explicaron muy bien por qué desapareció el novillo. Cómo por dicha no les llegó a ellos, ¿verdad? Sí, que fuera el novillo. Sí, que fue ese tipo de detalles. Y hablando de este relato, yo pienso que la población es muy importante que sepa, ¿verdad?, que trasladarse a cualquier destino en aquel entonces implicaba muchas horas. Y no solo tenía que ir con el sombrero, ¿verdad?, espantando a los tábanos, ¿verdad?, a los zancudos, y que las condiciones, que así como se hizo ese puente de casa, así de esa manera, las condiciones eran durísimas. Pues bien, a pesar de esas condiciones tan difíciles, los Quesada, cuando estaban construyendo la ruta del arreo del ganado para Nicaragua, llevaban caña de bambú
y la sembraban en diferentes partes donde calculaban que iba a ser el cesteo más adelante, y así lograron que en el curso, como el bambú crece hasta 1 metro por día, dicen los chinos, ¿verdad? Entonces, como es de crecimiento tan rápido, lograron tener bastante bambú en los sitios donde iba a haber cesteo, y con el bambú construían los encierros, ¿verdad? Y que cuando en esos encierros, que era a pie, no podían venir a caballo porque se ocupaba, como era un trillo, ocupaba mucha agilidad para que el ganado no se dispersara. Y entonces dice que a veces a las 2 de la mañana estaban riquísimos descansando de la caminata que se habían echado desde los chiles o más adentro, y rugía el tigre. Y a veces eran manadas de tigres. Entonces dice que lo que hacían era que quitaban, ellos, para que el ganado no se fuera, ponían una regla atravesada, una vara, ¿verdad? De madera redonda, y entonces tenían que levantarse corriendo y sonar unos cachos que llevaban ellos, unos cachos unos caracoles, ajá, y los sonaban durísimo y empezaban a espantar el ganado, y así se iban corriendo para que los felinos no los atacaran. O sea que era una ruta que implicaba demasiados peligros, y entonces implicaba mucha atención de parte de ellos, aparte de que era agotadora, y al final, en vez de rematar con una bajadita hacia el pueblo de destino, les tocaba que subir allá por el Mirador de la Fortuna, por unas trochas que por cierto tienen una vista muy bonita al lago de Nicaragua, todo ese rumbo. Y dice que ahí era donde, casi siempre me contó este señor que se lo llevaban a los González el ganado se lo llevaban a los González de Muelle para negociarlo, pero también pues tenían que traer la ciudad muchas veces se lo llevaban hasta Venecia o Pital, y que esos arrieros nicaragüenses, muchísimos de ellos se quedaron viviendo en Costa Rica. Eso es, pero yo me sabía esa historia. ¿Saben por qué? Porque la leí aquí. Aquí está, en este libro de La Villa La Bajura. Ven qué sabrosura lo que nos está hablando Norman. Y todas esas historias están aquí, que las podemos mantener. A mí me llamó mucho la atención eso de que iban llevando el bambú, semilla de bambú, y que iba creciendo, y que esa después fue la que les sirvió a ellos para poder delimitar las áreas. Entonces, este libro, adquiéranlo. Es un libro que está en muchísimos lugares, porque hasta, por cierto, la gente dice, tanto que habla del libro, ¿dónde se consigue? Claro, el libro? Claro. Bueno, en la librería El Estudiante, en la talabartería La Ranita, en la ferretería Belque y en la ferretería Miller, del señor Miller. Ajá. También está en la fotocopiadora Copinorte, en los principales supermercados dejamos copias. También hay posibilidad de que ustedes lo adquieran en San José con Yamil Sauma. Él está ahí frente a la Torre Mercedes. El teléfono de Yamil se los voy a dar porque hay gente de San José que ve el programa. Es 8998-5656. 8998-5656. Es el teléfono de Yamil Sauma. Él está ahí en Autosasa. Y entonces Yamil es un compañero de colegio que queremos mucho, muy buena persona, y él se ha ofrecido en cuenta viene un relato sobre don Fuet Sauma, el abuelito de él, y entonces también pueden adquirirlo en un tramito que está al frente del registro civil de Joel Vargas. Pueden también adquirirlo en el Super San Roque, en el Serviplus de Cedral, en el Buen Precio en Cedral de don Evelio. Y hay un montón de sitios, en Azoda del Mercado, en Azoda donde trabaja la Macha Montoya, la macha muy famosa, ahí está en local 23 del mercado, ahí está en venta. En fin, también personalmente se lo podemos llevar a la casa a las personas sin ningún costo adicional al teléfono 2460-2397 o también al 8823-7460. Por 15 días nos vamos a ausentar mi esposa y yo, entonces pues mi familia está a cargo de eso, y entonces en esos teléfonos nos pueden localizar para que yo espero que les agrade este libro, porque mi hermano, que es muy criticón y muy corrector, y me agarró el libro, me lo deshizo todo, y entonces él me decía, nunca las segundas partes son buenas, mejor no haga el segundo, y al final me dijo, este segundo está mejor que el primero, me dice. Entonces aprovecho para decirles que
que ya mucha gente lo leyó. Ayer me encontré en el mercado a don Dago Rojas Salas, que fue el que me dio material para las anécdotas. 7 anécdotas muy bonitas me contó, y me llamó, eso fue a las 12 del día, y a las 6 de la tarde me llamó don Dago y me dice, mira, ya me lo leí, me dice. Claro, si lo agarré corrido, dice. y me dijo que le había gustado mucho. Claro. Y para que le guste a don Dago, es bien crítico. No duda. Sí, el libro ha sido de verdad un gran esfuerzo, y ahora que usted menciona a su esposa, hay que darle un sitio especial. Qué esposa más abnegada, una seguidora de todo su trabajo, una gran colaboradora, y además unos tamales mexicanos muy ricos el día de la presentación. Nos vamos a ir por un momentito y vamos a regresar, y esta vez vamos a hablar con don Ramón acerca del doctor Berkovich, que es el tema que él quiere, y después, para el otro corte, vamos a entrar con don Genaro con un tema que es a mí la que más me interesa. Amigos y amigas, continuamos nuestro programa, volvamos a lo nuestro. Y como dijimos, oiga, el más guapo, sí. Como dijimos, esta segunda parte, vamos a hablar con don Ramón. Y la tercera es de don Genaro. Pero esta vez vamos con don Ramón, porque él tiene un tema que le interesa. Desde el programa pasado estamos por entrar y no le entramos. Y es el doctor Berkovich, que es una persona muy querida aquí en San Carlos. Sí, exactamente. Don Nicolás Berkovich Rosenberg. Él era austrohúngaro, o sea, que era en ese entonces de la vieja Europa, que Hungría y Austria eran un solo país. De ahí provino él, y era casado con doña Eva Ivankovich. Se asentaron aquí probablemente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Él siempre andaba vestido color caqui, como un militar, y un casco, pero era un hombre que la medicina la ejercía en la casa. Si tenía que operar, ahí mismo hacía la operación. Él andaba su maletín lleno de todas las cosas que podía necesitar. Pero recuerdo en una ocasión que una hermana mía se fracturó una pierna, y ahí en la casa, sin anestesia ni nada, el doctor le montó la pierna y la entablilló con tablas, y después la amarró con una cinta. Y esa era la manera de hacer, porque los medios no permitían ni siquiera llegar a un hospital, porque el hospital aquí estaba prácticamente inexistente. Y siempre andaba en una yegua fortísima que lo llevaba a cualquier lugar de San Carlos. Él tenía una finca aquí en la Quebrada del Palo, que ahí era donde mantenía sus yeguas, y una casa muy bonita que fue donde después vivió Kine Arce. Fabulosa, muy linda. Sí, era una casa estilo europeo, justamente. Pero le costaba mucho hablar el español, y entonces por ejemplo, para decir Vladimir decía Valdemiar. Y así era interesante por eso, porque se adaptó a las costumbres nuestras y todo, pero siempre tuvo problemas con el idioma. Pero era de mucho temple, y sin embargo, a raíz de los problemas políticos, él se fue aquí de San Carlos. Pero sí es una labor muy buena, porque en ese entonces ser médico era ser médico, enfermero,
dentista y de todo lo que había que hacer. Ellos tuvieron familia. Sí, el doctor Berkovich, por cierto, el nombre Andreina justamente se instauró aquí como consecuencia de una hija del doctor que se llamaba Andreina. Y entonces ese nombre gustó y la gente fue poniendo ese nombre a sus herederos. Yo le pregunto eso porque un día una señora me dijo, uy, vamos a tener una reunión, nos gustaría que usted fuera. Viene la hija del doctor Berkovich y creo que es interesante. Sé que ella sigue viniendo porque quiere mucho San Carlos y que se reúnen todos los años. Pero hace poco vi que murió una hija de él, Eva. Eva murió hace ahora unos 3 meses, no sé si es la que venía. Esa era la que venía, se llamaba Eva. Eva y Andreina. Qué increíble está eso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Fabuloso. Ellos sí, creo que ellos vivían en Moravia. Ellos se habían ido para Moravia. Sí, pero el doctor, eso sí, nunca vestía de otro color. Toda la vida vestía color caqui. Claro, y en eso del doctor también es parte del rescate y el primer famoso hospital que hubo aquí, ¿verdad? Las condiciones que la misma gente era la que llevaba la comida y la misma gente lavaba ahí, planchaba y como después, años después, ya que decía doña Orfilia Blanco, ¿verdad? Que ella decía, muchos años después, que era la que se encargaba de partos, esto, lo otro, y después uno de todo eso, y iba y planchaba. Digo, no me diga, doña Orfilia, se planchaba la oreja porque estaba muy cansado. Sí, pero sí, doña Orfilia es muy charlatana, ¿verdad? Pero si esa gente ahí se mataba trabajando. De las primeras enfermeras fue doña Mercedes Quesada. Doña Mercedes Quesada, que por cierto, bueno, era viuda de don Manuel Hidalgo, tío de mi papá, el papá de Orfilio y de Antonio Hidalgo. Después ella se casó con un español que se llamaba Ángel Tarín. Ángel Tarín vino con el doctor Tarragó y él lo que instaló fue una librería. En aquel entonces, pues, hablar de librerías era... ¿Qué año estaremos hablando aproximadamente? Estamos hablando de 1931 para acá. Digamos, yo eso lo supe porque doña Mercedes vivía al frente de mi casa y entonces ella era diabética. Entonces yo le conseguía la naranja grapefruit. Claro, y doña Mercedes era una mujer de mucho carácter, ¿verdad? Sí, era muy fuerte, pero de un gran corazón, porque a veces cuando no había campo para asilar las personas que atendía, las atendía en su casa. O se las mandaba a doña Julia González, otra señora de lo más grandioso que había. Yo creo que nosotros vamos a tener que seguir haciendo este programa todas las semanas. Que tenemos aprende uno más. Claro, no sé, pero ahora sigue usted, así que nos vamos por un cortecito porque vamos a entrar con don Genaro. Hay cosas de don Genaro que además que me interesan. Eso es como un arroz con mango cuando empezamos, hay de todo un poco, ¿verdad? Sí. Así que denos un chancecito y ya regresamos. Amigos y amigas, estamos aquí conversando con estos sancarleños que tienen una memoria que es como un disco duro con tantas historias y tantísimas cosas, y nuestra reunión se hace alrededor del famoso libro, ¿verdad?, de La Villa a la Bajora. Es un libro que todos ustedes deben de tener. Esta es la historia de aquí, de este querido San Carlos, y además el otro, La Villa, que usted no conoció. Yo pienso que estos son los libros sabrosos con los que uno realmente se alimenta. Yo, digamos, estos libros, el de don Chico Gal, de don Alejandro, los de Rolando Molina, los de don Carlos Mano, todos esos libros yo los conservo, y yo tengo un programa que también los estoy invitando a ustedes, bueno, desde hace varios años, que se llama Alegrías del Hogar en Radio San Carlos, todos los días de 8 a 8 y media, y yo me alimento con todo este tipo de cosas. Entonces yo, bueno, vamos a ver qué nos dice hoy don Norman, y ahí entramos con lo del arreo, que me gustó. Todos los días vamos con una historia. Hay que tener estos libros. Ahora quería que entráramos con don Genaro, pero
una parte de don Genaro interesante, porque resulta que es que don Genaro no solo ha sido una persona de influencia y de colaboración y de empuje aquí en San Carlos, sino que lo tenemos allá en Santa María de Dota. Resulta que esos manzanales, yo he hecho varios programas allá, bueno, los hacía con Facetas del Terruño, esos grandes manzanales, ves que uno veía miles y miles y miles de manzanas que están en todo el país, empiezan con don Genaro. ¿Verdad, don Genaro? Usted fue el que inició allá en Santa María de Dotas. Conste, no era mi idea atravesarme en el programa de ustedes con eso. No, se los traje para ver que otras comunidades están haciendo estas cosas que son necesarias para revitalizar la historia de las comunidades. Y entonces, qué sé yo estuve ahora el Día de la Madre precisamente, fui a pasar con mi señora allá, porque ahí me siento yo como me siento aquí con ustedes. Don Efraín Chacón, en unas cabinas en San Gerardo de Dota. Bueno, ahí fue donde yo empecé en el 62, con lo de manzana y todo. Pero es que hay cosas que parece que vale la pena recordar. Este par de viejitos. Vamos a ponernos aquí para que los tomen. Digan, háblenos sobre ellos. Ese par de señores. Don Dionisio, él en la cima de Dota, en paz descanse, él tenía ahí ese palito de manzana que se la había traído de otra finca años antes, que Paul de Lienz había traído de Bélgica, y de ahí trajo él unas ramillas y hizo esto. Y gracias a Mario Campos Porras, que era la extensión agrícola de Los Santos, entonces básicamente en Tarrazú, me llevó allá. Estuvimos viendo eso, vimos la posibilidad de eso ahí. Después, en reunión con don Pepe, que yo me reunía con él a menudo para hablar toda esa serie de yeguadas que pueden discutirse entre personas de confianza. Don Pepe era una fantasía. Yo iba a la lucha y hablábamos de todas las cosas. Y don Pepe me dijo, se nos va a venir un berringazo en el precio internacional del café, que yo necesito su ayuda, que como entre los que trabajan en el MAC, no es para rajar, pero me dice, entre los pocos que trabajan está usted, entonces necesito que me ayude con esa cuestión. Entonces, bueno, hablamos, me dice, aquí, en la lucha, ya la cabulla se la llevó PUTA. Ya no hay nada que hacer, ya nos viene la cabulla del medio Pacífico, ya no hay nada que hacer. Entonces empezamos con Mora y todo. Entonces yo necesito que usted me ayude en algo. Entonces empezamos con Mora ahí. Ya fui precisamente donde don Dionisio, y con Mario empezamos a ver la posibilidad de ver lo de manzana y melocotón y ciruela. Y también gracias a Juan José Leiva Moreno, un guanacasteco egresado de Zamorano. Él me dio muchísimos volados, era alumno del papá de los aguacates. Bueno, ahorita se me fue el nombre de ese técnico fantástico. Entonces me programaron un viaje a Guatemala. Entonces fui a ver toda esta serie de cosas que había allá y se abrió. Y después con don Pepe me programó un viaje a Israel a ir a ver lo de Don Manzana, y con todo ese menjurje de cosas empezamos a hacer ahí. Y entonces ahí llegamos. El problema de la manzana, igual que el melocotón, la ciruela, son árboles de 4 estaciones. Aquí no tenemos 4 estaciones, tenemos seca y húmeda aquí en San Carlos todo el tiempo. Resulta que en toda esta serie de conversaciones logramos
bueno, determinamos que teníamos que buscar una variedad que se nos pudiera adaptar a una condición tropical, que no tuviera las 4 estaciones, pero que se pudiera acercar a eso. Entonces encontramos que entre Dota, San Gerardo y todo, había una condición con estaciones bien definidas y, ¿cómo se llama? Y pudiéramos ver ahí, hacer correcciones con algunos productos que ya se tenían para provocar la pérdida de hojas, para que el árbol entregara en descanso y después o entrara en descanso para viniera la floración y todo. Entonces nosotros comprimíamos las 4 estaciones en 2. Entonces ahí empezamos con eso y bueno, ahí esto es para hablar tonelada de tiempo, pero ahí gracias a Dios encontré esta familia, él y otro hermano que tenían, y los hijos, muchachos muy inteligentes, muy positivos, es decir, con esos que uno le gustaba trabajar en el MAG. Yo como extensionista procuraba de trabajar con gente que sea, porque uno ponía pequeñas, ahí hablan de pequeñas jardines de variedades para ver qué respondían mejor aquí, todo. Aquí, ahí en San Vicente, ahí sembramos unos palitos de manzana, ahí están todavía. Echó 2, 3 manzanillas ahí, pero en esa humedad, ambiente y todo, ahí lo que ganaba eran los líquenes que nos cubrían de hongos, toda la cosa. Así es que, claro. En cambio, aquella condición de allá fue bueno. Ahí estamos, ahí. Y ahí siguen las manzanas. ¿Ah? Se sigue produciendo montones de manzanas. Eso era precisamente porque ustedes van a decir, de repente, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque era lo que yo también le iba a decir a don Norma. Don Norma, usted rescata primero el libro de la Villa, que usted no conoció sus vivencias casi personales. En este es la historia, las vivencias de otras personas, pero hace falta también un libro de esos sancarleños que han sido exitosos, que han colaborado y que han regresado y están aquí, porque hay muchos trabajos que se han hecho en todo el país, hechos por sancarleños, que ahí quedaron. Imagínense quién de ustedes sabía que las manzanas que se producen en esta parte de Dota, que además son a nivel internacional, esas manzanas van para todo el mundo y nos inundan nuestro mercado. Manzanas nuestras nacen precisamente por ese sancarleño que tenemos aquí. ¿Verdad? Qué interesante. Eso es parte del rescate de lo nuestro, yo no sé, como una proyección de los sancarleños en tantas y tantas cosas. Cuando uno le dicen, por ejemplo, bueno, que los centros diurnos, y aquí nacieron los centros diurnos con doña Orfilia, y aunque doña Orfilia sea una cañera que vino y ya es una sancarleña, así nacen las ferias de salud, nacen montones de cosas que uno dice, bueno, tantas cosas que son ideas de los sancarleños hechas por los sancarleños. Entonces tenemos un sancarleño que nos puede contar la historia de San Carlos, pero que también nos está contando la historia de aquí. Ya, don Norman, otro libro suyo. Otro libro más. Aquí yo quiero pedirle disculpas a ustedes. Esto lo traje primero para verlo con ustedes por aparte, pero no fue mi intención atravesarle el caballo al programa No, sino, ese caballo nos encanta, que nos los haya atravesado. Precisamente eso queremos conversar. es Vea. que precisamente por eso, tampoco por echarme flores. No, Genaro. No necesita que eche flores. El que le echan las flores a uno es el de arriba. Pero Uno- digamos, vea. Aquí vea qué interesante. Así como usted ha hecho ese trabajo, hay muchos sancaleños que hacen muchas cosas que no se conocen. Estamos Ok. comiendo manzanas porque un sancaleño algún día fue. Desgraciadamente he estado con problemas de audición y esta gripe y todo. No estoy como hubiera querido estar, pero como uno que vamos a hacer después con lo de la carretera, con la gente del canal, porque hay muchas cosas que hay que hacer. Debemos decirles qué pasó con inundación en la carretera ahí para
chilamate. Todas esas cosas no deben quedar, ¿sabes? Es bueno, y precisamente esta es la oportunidad. Como uno no tiene rabo que le majen, porque si algo tiene que cuidarse en la vida es no tener aquí. Él ha sido muy en su familia con su librería y su cuestión bien hecha y su profesión ha hecho las cosas como tienen que ser. Bueno, yo un maicero diferente, desgraciadamente por razón de trabajo y mi profesión yo tuve que trabajar la mayoría del tiempo allá. 15 años en inseminación artificial cuando se empezó, después a frutales y ya después llegué aquí, después de viejo, cuando todas estas cosas yo no pude vivirlas porque yo estaba afuera. Pero hay algunas cosas que uno puede agregar ahí y que digan, yo no sé, por eso les decía yo a ustedes, un empujón para la zona de Muelle y Boca Arenal. La presencia ahí de los canarios, son que vos lo tocas ahí, pero vale la pena que en algún momento usted, claro. Ya que no meto ya más el cabello, porque si no... Don Genaro, necesitamos 5 programas por lo menos. Vamos a irnos a un cortecito y ya regresamos también para ir aterrizando un poquito con nuestro programa. Y sigamos tomando café, ¿verdad? Bien saludables. Bueno. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Ya ustedes saben que apenas estamos empezando el tema, ya tenemos que irnos. Por eso hay mucho que hablar y vamos a seguir haciendo otros programas. Pero de una vez voy a aprovechar para que ustedes todos los domingos sintonicen en Radio Santa Clara el programa de Don Norman. Porque si bien no tenemos tanta oportunidad aquí, ahí se desarrollarán los temas de uno por uno con la asistencia de muchas personas. Ustedes pueden llamar y pueden participar. ¿A qué hora es? Hay que madrugar el domingo de 7:30 a 8:30 de la mañana. Tiene que ser así porque luego sigue la misa, entonces no podíamos haberlo hecho más tarde. No, pero muy sabroso, de 7:30 a 8:30 los domingos me parece súper excelente. Ya saben, entonces ahí en Radio Santa Clara. Y bueno, yo los invito a mi programa en Radio San Carlos. Aquí todos somos hermanos, ¿verdad? A las 8 es el suyo. De 8 a 8:30 todos los días también. Entonces, bueno, ahí estamos. Y estamos aquí ahora en lo de televisión. Yo le decía a los amigos que la televisión tiene la virtud que estos son documentales históricos que quedan dentro de muchísimos años. La gente va a conocer parte de estas historias porque ellos vinieron a contárnoslas. Y es que tanto que hay que hablar, ¿verdad? Porque de repente estaban hablando de los famosos canarios, los González, que estaban ahí, que hasta por cierto le decían los coños, que es importante porque esa palabra coño tiene una acepción muy corriente, muy corriente, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿verdad? Ese es el órgano sexual femenino y entonces cuando dicen los españoles, pero son palabras como que ahora que uno le dice, ay, ¿qué tal? ¿Por cuál tan bonito? Porque ya la palabra ha ido tomando otra acepción, ¿verdad? Entonces las palabras van cambiando. Esa gente, estos españoles que vienen y se ubican ahí, traen el progreso, pero es que recordemos que antes no existían las carreteras. ¿Cuáles eran las carreteras? Los ríos, y a través de los ríos se hacían todas las negociaciones. Correcto. Y es parte de lo que hacen estos González, estos canarios, ¿verdad? Es correcto. Tuvieron una importancia enorme, pero enorme. Iban hasta en sus lanchas, creo que era la Santa María, como se llamaba una de ellas, iban hasta bajando de muelle, iban repartiendo diarios a la gente y a la avenida cobraban, pero a veces cobraban pues intercambiando por hule o por arroz, frijoles, gallinas. Chanchos. Y cuando bajaban llegaban a Delta, Costa Rica y se iban hasta Limón, hasta Tortuguero. Sí. Y bueno, algo bien interesante es que la compañía bananera de Costa Rica en algunos años, por allá de los 30, 40, sembró banano a la orilla del río San Juan, digamos en territorio nicaragüense.
Sí, lo que pasa es que había mucho problema es que ahí llueve, pero con ganas, ¿verdad? Y entonces tuvieron muchos problemas con las enfermedades del banano, tuvieron que suspender eso. Pero acá, de la zona del río San Carlos, hubo mucho movimiento de banano. Ni qué hablar del guineo cuadrado, que lo tratamos como un punto importantísimo de los relatos. De manera que ahí me decía Adolfo Chacón, es que ir a ver el río San Carlos ahora ahí me da tanta tristeza, porque usted no se imagina, me dice, la cantidad de lanchas que venían, de balsas, ¿cómo se llama esto?, de planas enormes, que venían desde Limón a llevar troncos por ejemplo, de balsa y otras maderas que los usaban para tarimas, y luego dice que subían y bajaban las planas durante todo el día, y ellos duraban más o menos 3 horas para llegar en bote de Boca de Arenal a Muelle, y cuando les urgía llegar a Ciudad Quesada, entonces, para evadir la zapera, ¿verdad?, que era un lodazal aquello, era un barrial tan tremendo, que ellos se venían subiendo por el San Carlos y luego entraban por el río Platanash hasta donde les permitiera el cauce, entre más adelante mejor, para evadir la zapera, que era ahí donde está la Cámara de Ganaderos ahora, y llegaban, entonces dejaban el bote en determinado punto y de ahí se iban a Quebrada Azul a pie, y ya ahí podían tomar carretas o algún autobús que ya había por la época, pero que ellos ocupaban eso, aprovechar el caudal del río San Carlos y el del Platanar para evadir el paso de todo ese montón de puntos que eran casi imposibles, ¿verdad?, de atravesar. Entonces, me decía don Adolfo Chacón, el papá de él es de los fundadores de ahí, de un equipo, ellos eran de una capacidad futbolística, una habilidad increíble, ¿verdad? El segundo jugador de San Carlos, que ya pudo irse a primeras, que me corrija don Ramón, pero es que un hermano de ellos jugó con la liga. Antes, el primer jugador que fue internacional y que estuvo en San Carlos, que fue Zúñiga, ¿verdad? Hugo Zúñiga, el portero. Que fue portero de la gimnástica española en Costa Rica y luego se fue a Venezuela. Correcto. Hijo de don Zacarías Zúñiga. Don Zacarías, ¿cómo no? Sí. Después, sí estuvo, bueno, los Chacón, Efraín y Hugo, los dos jugaron en primera división. Y Adolfo. Sí, por eso, pero digo yo, los pioneros en los pioneros, ¿cómo no? Un día tenemos que entrarle al fútbol también, entonces. Es increíble. Sí, porque el domingo pasado, doña Ángela, el domingo pasado estuvimos en el programa de la villa que usted no conoció, en Radio Santa Clara, con don Uber Rojas, que tiene ya un escrito sobre la historia del fútbol de San Carlos, muy interesante, y con don Edgar Moya Rodríguez, que fue hermano de José Ángel Moya, el periodista, que fue portero del San Carlos, una habilidad increíble, y con una tonelada de información en la materia deportiva. Bueno, no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad, don Ramón? Ese domingo. También queremos llevar, ahora que usted mencionaba el tema de los coños, quería llevar a doña Zulema, que es hermana de ellos, o sobrina de los mayores. Doña Zulema era la esposa de don Bolívar Arroyo, tiene poquito más de 90 años, y esperamos en Dios poder llevar a este programa. Ojalá pudiéramos traerla a este programa. Claro. Y ahí podríamos ampliar un poco ya sobre cuál es el origen de esta gente, ¿verdad? Cuáles eran sus actividades en la región y el impacto, sobre todo el impacto socioeconómico que ellos dieron en toda esta cuenca baja del río San Carlos, ¿verdad? Es que uno no se puede imaginar que por ese río subieran y bajaran las planas, que vinieran, se fueran hasta Limón, que regresaran, ¿verdad? Es que es increíble, era como una carretera. Y qué lástima que no hay nada grabado. Tal vez algún extranjero que en algún momento haya grabado, no tiene importancia no? ni. Sí. Y además era como, no, la fotografía era muy cara, pero es increíble. Bueno, si el mismo ferry es poco lo que nos queda de fotografías, ¿verdad? Sí, esta foto es de Muelle, era el atracadero de las planas y lanchas, ahí donde llegaban finalmente. Y bueno, yo tengo un primo, que aquí lo incluyo el resumen de lo que él hizo, y dice que cuando él estaba en su apogeo ya el comercio, él llegó a tener 4 lanchas.
y 4 planas. Entonces, 3 planas las llenaba de guineo cuadrado, 4 planas más bien, porque eran 3 para el guineo y la madera, y una plana que era para el ganado. Entonces llevaban las 4 planas llenas de guineo por todo el río, haciendo algo que es dificilísimo, que es subir los rápidos del río San Juan. Aquí en este libro viene mencionado cuáles son esos rápidos. Los rápidos de Machuca. El de Machuca es el más difícil, es el del Castillo. Y bueno, ya no quiero abusar por el tiempo, pero sí quiero contarle que tuvieron ellos que contratar gente del Castillo Viejo, pilotos expertos, para que exclusivamente les ayudara en el paso de los rápidos, que no era cualquiera que sabía subir ahí, menos con esas cargas. Y a la avenida, esas planas que iban con guineo, venían 3 con arroz, frijoles y lo que se produjera, y una plana metálica que llevaban que era para jalar ganado. Es bien interesante las dificultades. Es increíble, ¿verdad, Carlitos? Vos que estás ahí en las cámaras, es como increíble. Uno no se puede imaginar una Costa Rica, un San Carlos así con tantísimo esfuerzo, y ahora todo tan sencillo. Toma uno una carretera, va, viene, son momentos, en media hora está uno, una hora, hora y media, y esa gente con todo ese gran esfuerzo, ¿verdad?, que lo hicieron, porque no solo eso costó muchas vidas también. El asunto no es así tan sencillo como parece, de gran esfuerzo. Imagínense el desgaste, todo ese montón de cosas, pero bueno, por lo menos aquí están los descendientes de toda esa gente para que nos cuente esas historias. Don Ramón yo lo veo como muy especializado, ¿verdad?, en todo ese tipo de cosas también. En todo. Pues, me ha gustado estar al tanto. Yo no tengo nada escrito, todo lo tengo en la memoria. ¿Y qué espera para escribir? Sí, claro. Tiene que escribir. Ahora vamos a dedicarnos todos a escribir. Sí, pero pues el asunto es que uno en la vida ha hecho muchas cosas, ¿no? Desde pequeñillo me tocó que arriar vacas. Las vacas de don Darío Rodríguez Cañón, que la lechería estaba frente a lo que es hoy el parque, donde estuvo la librería Sarmiento. Ahí era la lechería de don Darío. Los terneros se amarraban, o se apartaban donde está la corte, que eso era un potrero de don Juan Mercedes Matamoros. Uno de los repastos es lo que es hoy el barrio de San Antonio. Y el otro repasto es lo que es hoy la escuela de San Martín. Y el tercero, que es donde viven las hijas de don Darío, aquella propiedad grande que... ¿Dónde está el colono ahora? Exactamente, todo eso hasta salir a la calle donde está Luis Corrales, que aún lo conservan los Rodríguez, pero eso fue uno de mis primeros trabajos, porque ahora usted ve que un carajillo de 18 años está en la casa esperando que le sirvan la comida, nada más. Antes nosotros ya, uno tenía que ir a arriar las vacas, tenía que levantarse a las 4 de la mañana, porque había que ir a la escuela a las 7. A las 11 iba a apartar los terneros y llevar las vacas a los repastos. Doña Ángela, quería hacer una interrupción. Esta foto es de la plaza vieja de fútbol, que es el parque hoy, y aquí hay un kiosquito, probablemente lo puedan enfocar. Aquí hay un kiosquito que era de la municipalidad, y mi papá lo alquilaba en el 47, antes del 47 todavía, y me di cuenta por don Ramón Hidalgo, cuando él vio esta foto en Facebook, comenzó a comentar, dice: en ese kiosco yo era feliz con los helados de Pel, pero para poderme comer un helado tenía que ayudarle a don Darío Rodríguez a eso, a llevar las vacas, a llevar los terneros, separarlos, todo un proceso que ellos hacían con otros chiquillos, y se iban con el salario, que era 10 centavos, a comerse 1 o 2 helados de palillo de aquel entonces, ¿verdad? 5 colones al mes. 5 colones al mes. Y se comió un montón de helados, quedaba todo ahí donde los Pel. Sí, donde los Pel. Para que mantuvieran a los pelitos. Eso dice don Lara, ¿cómo se llama? Danilo Lara, dice: ustedes estudiaron y todo lo que ustedes hicieron fue a puros 5 y 10, dice, de los helados. De los helados, qué belleza.
Sí, Yo cuando- siempre le contaba a Norma una historia de eso, que me pasó a mí con un finquero adinerado de la hacienda de la Josefina. Me regaló un colón. Y entonces un colón era un montón Chorro de plata. Y lo primero que hice fue ir donde Pela a comprarme un helado y una cajeta. Y el chasco es que resultó que el colón era falso. Ah, pecado. Y entonces, para mí, Frustración. no tenía cómo. Entonces, Qué terrible, él desde luego que fue a reclamarle a mi papá que yo le había metido un colón falso. Y claro que yo lo que gasté fueron 10 céntimos. Pero lo bueno es que mi papá me dio una jugueteada y desde luego ver cómo completaba lo que faltaba. Pero ya que iba a esperar que una persona como esa le diera a uno un colón falso. Qué curioso. grosería. Cosas de la Eso es vida. otra cosa de las que algún día vamos a hablar, de las groserías, de las bromas totalmente fuera de lugar. Pero bueno, ya vamos terminando el programa y lo queremos terminar con mucha alegría, de tantas cosas que vamos conociendo. De verdad, ya sabemos el tercer libro, o el cuarto, o el quinto que va a hacer don Norman, va a ser sobre los sancarleños exitosos que hicieron fuera de su tierra, de verdad, un vergel. Y muchísimas gracias, don Ramón. placer. Ha sido un placer, lo vamos a seguir invitando. Vendrá. Con mucho gusto. El cafecito estaba bueno, sí. Gracias a Dios. Delicioso. Don Genaro, usted también, lo vamos a seguir invitando. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias todo y gracias por aguantarme que ya haya atravesado el rato, porque aquí he tenido papeles de cosas que me encontré por ahí que en algún momento. Claro. Es que leí un artículo un día de estos muy bonito en uno de los tantos periódicos en que analizaban el descuido que hemos tenido todos en las comunidades de desaparecer todas las cosas viejas, echarlas al basurero, que es lo que se está perdiendo en la identidad de una comunidad. Estoy revisando papeles, me encontré las notas de la escuela mía hasta el primer grado ahí. Pero esas las vamos a ver en privado, porque quién sabe cómo sería el alumno. Buen alumno. No tengo una Las aquí, mías, Dios guarde, de las primer mías. grado, que me dice, de primer grado en Puente Piedra, Grecia. Muy buen alumno, pero riñe con los compañeros. Ahí lo dice. No me extraña. Dice, muy buen alumno, pero es primo de Pan Blanco. Bueno, muchísimas gracias, don Norman. A usted, doña Angelita. Y recuerden, pues, el libro de la Villa La Bajura, ya hemos puesto los teléfonos y hemos hecho los comentarios dónde está. Ténganlo en su casa. Este libro, como La Villa que usted no conoció, como los libros de don Chico, don Alejandro, de todos los que escriban, Rolando Molina, don Carlos Abarca, hay que tener todo eso porque es parte de lo que tiene que estar en nuestras bibliotecas. Así que, amigos y amigas, también ahí les queda en la mente estos programas de Volvamos a lo Nuestro. Ustedes los pueden encontrar en YouTube, ahí a través del Facebook, en internet, en YouTube. Ahí están todos los programas que nosotros hacemos aquí, y también logramos incorporar los de Facetas del Terruño, una buena cantidad, tal vez como unos 300 de Facetas del Terruño, para que ustedes puedan ir viendo los cambios y las cosas que se han hecho, y también disfrutar, porque esto es una sabrosura, disfrutarla, y no siempre tenemos esa oportunidad. Así que muchísimas gracias, y ya saben, la próxima semana estaremos en algún otro lugar de nuestro hermoso territorio nacional.